Apreciables hermanos y amigos que me escuchan, les saludo a la distancia y deseando en el Señor todos se encuentren bendecidos en casa, en familia y dispuestos a escuchar una lección más de la escuela dominical sobre el tema general, una iglesia viva y activa. En esta ocasión nos corresponde estudiar la lección número 10, que en la mayoría de los cuadernos tiene el título La iglesia pasando pruebas y en otras, las iglesias eran confirmadas. Esta última frase lo contiene nuestro texto correspondiente que dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. En la lectura básica indicada en los cuadernos está en Hechos 16 del 5 al 10. Se observa cómo los planes del Espíritu Santo están por encima de nuestros propios planes o deseos para difundir el Evangelio. Pablo y sus compañeros de viaje tenían el deseo de anunciar la palabra de Dios en Bitinia, lugar que se encontraba en Asia Menor. Pero al atravesar Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió el llamado de Dios y partió hacia aquel lugar donde se encontraban las ciudades de Grecia, Filipos y Tesalónica, entre otras. Así era el plan de Dios, por el momento dejar Asia e introducirse a Europa a través del apóstol e ir sembrando la preciosa semilla, dejando para otra ocasión su visita al Asia Menor, donde estaban las iglesias de Éfeso, Esmirna, Filadelfia, etc. Aquí Pablo vuelve a mostrar su obediencia y sumisión al Señor, como cuando dijo: no fui rebelde a la visión celestial, sino que cumplió y siguió las instrucciones divinas con mayor satisfacción que si hubiese seguido con sus propios planes. Hemos dicho que la persecución de la iglesia fue bien aprovechada por los creyentes, ya que a pesar del sufrimiento personal, ellos lo convirtieron en gozo al haber extendido el Evangelio. Esto también les permitió experimentar que las pruebas confirman la fe, producen crecimiento en las iglesias y también estrechan la amistad y el compañerismo entre los siervos de Dios, como en este caso lo mostraron Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, los cuales además nos han dejado un ejemplo de obediencia y de unidad, ya que juntos y unidos en un mismo sentir, trabajaron como miembros de un cuerpo donde la cabeza y única autoridad es Cristo. El apóstol aconseja diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Los que hayan leído la lectura completa de Hechos, capítulos 16 al 18, pudieron darse cuenta que en cada lugar que estuvo Pablo y sus compañeros, siempre se presentó la oposición y el rechazo a Cristo y a su palabra, así como diversas pruebas, pero de todas ellas salieron victoriosos porque Dios estuvo con ellos. Veamos, Pablo en Filipos. Aquí, por expulsar un demonio de una muchacha, fueron calumniados ante las autoridades. Estos mandaron azotarlos y encarcelarlos en el calabozo de más adentro. Aún así dieron testimonio de su fe, orando, cantando y alabando a Dios de manera que todos los escuchaban. Posteriormente leemos cómo Pablo y Silas presentaron la palabra de Dios al carcelero de Filipos y a todos los que estaban en su casa, dando como resultado el que se bautizaran, y también hubo regocijo por haber creído a Dios. Pablo y Silas en Tesalónica. Como era su costumbre, fueron a la sinagoga de los judíos y ahí les predicó el Evangelio, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Hechos 17:3. Por esta palabra dice la Escritura: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pero nuevamente se presenta el enemigo a través de las falsas acusaciones ante las autoridades, diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 6 y 7. Derivado de esto, los judíos que no creían y hombres malos y ociosos agarraron a Jasón y otros creyentes los apresaron. En tanto los demás hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ya en Berea, nuevamente el apóstol Pablo y Silas se presentan en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 17:11 de Hechos. Por esta disposición del corazón de los bereanos, dice la palabra: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos 17:12. Aquí en Berea los hermanos, antes de que llegaran los judíos agitadores, enviaron a Pablo hacia el mar, hacia la costa, con destino a Atenas, escapando así de la persecución, dejando a Silas y a Timoteo para que continuaran la obra en Berea, dejando instrucciones que lo más pronto posible se unieran a él, lo cual sucedió en Corinto, según Hechos 18:5. Pablo sin sus compañeros en Atenas. Aquí el apóstol nuevamente nos da un ejemplo al cumplir su propia enseñanza: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. Nos dice la Escritura que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17:16. En Atenas, Pablo sostuvo la batalla espiritual en dos frentes. Primero, en la sinagoga con los judíos y gentiles piadosos, exponía y defendía el evangelio a la luz de la palabra de Dios, y en la plaza estaban los filósofos debatiendo y presentando sus argumentos. Pero Pablo defendía la sana doctrina en el poder de Dios y apoyado en las Escrituras, y lo hacía no solo con los filósofos, sino con todos los que acudían a la plaza pública, a quienes les predicaba el evangelio del Señor Jesús y de la resurrección. Derivado de esto nos dice en Hechos 17:19, y tomándole le trajeron a el Areópago, ese lugar donde estaba la autoridad, y la autoridad preguntó: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo una vez más aprovechó la oportunidad para dar sus mensajes, y el énfasis lo expuso con claridad. Dios el Creador, quien se ha revelado a sí mismo en la creación, ha mandado ahora que todos los hombres se arrepientan, manifestando que un día el mundo será juzgado con justicia por el Señor, a quien Dios resucitó de los muertos. Los griegos, desde los tiempos de Pablo, han sido a través de los siglos un pueblo muy religioso que han tenido y adorado a infinidad de deidades, a tal grado que temían pasar por alto alguna deidad que no conocieran. Es por esto que habían dedicado un altar en el cual había esta inscripción: al Dios no conocido. Sabiamente el apóstol partió de esta inscripción para dar a conocer al verdadero y único Dios, ya que cuando hizo referencia al título Dios no conocido, no hizo énfasis en el altar, sino en su ignorancia sobre el Dios verdadero. Por eso su invitación a los atenienses fue: busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En respuesta, algunos creyeron y se juntaron con Pablo,
aunque otros se burlaron y despreciaron la palabra. Pablo, ya en Corinto, estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Pero por la oposición y blasfemia de estos, les dijo que él había hecho todo lo que se podía hacer por ellos, pero debido a que despreciaban y se oponían a creer que el Señor Jesús era el Mesías. Por esta gran oposición, el Señor en visión de noche dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hechos 18, 9 y 10. Pablo, por enseñar y predicar la palabra, una vez más fue llevado al tribunal, acusado falsamente por los judíos, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hechos 18, 13. Pero por la decisión del gobernante Galión, que está registrada en Hechos 18, del 14 al 17, favoreció a Pablo y se dio apertura a la proclamación del Evangelio en Corinto, dejando a los judíos opositores que arreglaran entre ellos sus asuntos. Hemos visto cómo las iglesias fueron confirmadas en la fe y el crecimiento que hubo por la palabra expuesta por Pablo y hermanos compañeros de viaje, pero también la forma en que enfrentaron la oposición para predicar el Evangelio en cada una de ellas y la persecución de que fueron objeto los siervos de Dios. Pero siempre el Espíritu Santo estuvo obrando en su vida y en la vida de nuevas familias que escucharon, las cuales se bautizaron y se agregaron a la iglesia. Ahora bien, de las iglesias visitadas por el apóstol se puede aprender para confirmar nuestra fe, primeramente al padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo, como sucedió en Tesalónica. De la iglesia de Berea podemos confirmar nuestra fe escudriñando las Escrituras todos los días y cuando se oiga, volverla a escudriñar para ver si lo escuchado está de acuerdo a la palabra de Dios. Otra lección se saca de la forma en que los discípulos trabajaron unidos como miembros de un cuerpo, concertados y apoyándose mutuamente y orando unos por otros para que en momentos de dificultad y aflicción no cayeran en temor o desánimo, ya que ellos, por enseñar y predicar la palabra, fueron calumniados, perseguidos, amenazados y encarcelados, pero jamás dejaron de orar, proclamar a Cristo y su palabra. Por el contrario, en el poder de Dios, con denuedo y valentía, lo hicieron para dar gloria y honra a su santo nombre, ejemplo que todo creyente debe imitar y teniendo siempre presentes las palabras del Señor: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org, donde encontrará Estudio Bíblico de Jueves, con el tema La obra del Espíritu Santo, Confirmación de la Fe, con frases claves del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles.